Entonces, hay 4 cosas básicas, amigos y amigas, 4 cosas básicas de las que quiero hablar de este libro. Una de ellas es que Estados Unidos es la única superpotencia global militar, económica y tecnológica y cultural, y que Eurasia es el campo principal del juego. Esto lo dice Brzezinski en las 4 cuestiones básicas que tiene en el libro de El Gran Tablero Mundial. Recuerden que el libro versa sobre la supremacía estadounidense a partir de conquistar y dominar Eurasia. Por Eurasia, entiéndase, esta región comprendida entre algunos países de Europa y algunos países de Asia, incluida Rusia, incluido el Cáucaso, al que le dicen el Transcáucaso. Y entonces Estados Unidos ve se ve a sí mismo, de acuerdo al pensamiento de Brzezinski, como la única superpotencia global, económica, tecnológica y cultural. Y dice, Eurasia es el campo de juego. Hay que identificar los enemigos potenciales, y esos enemigos potenciales a los que identifiquemos es como en el jaque mate, hay que darles mate, ¿no? Al rey. Que el rey imaginario en este gran tablero de ajedrez sería, por ejemplo, China, sería, por ejemplo, Rusia. Y observa cuáles son las potencias nacientes y crecientes. Ya desde entonces identifica el potencial de la India, que 20 años más tarde ya se le está haciendo realidad por el potencial que tiene la India. En una segunda cuestión, Estados Unidos es el único estado que puede dominar la escena internacional. La única alternativa posible al dominio norteamericano es la anarquía global. Acuérdense que anarquía significa ausencia de jugadores, ausencia de gobierno, o sea, de jugadores que gobiernen. La anarquía no significa desorden, significa ausencia de gobierno o ausencia de autoridad. Entonces, la única alternativa al dominio estadounidense es la anarquía global. Dicho de otra manera, amigos y amigas, si no gobernamos nosotros los estadounidenses, dice Brzezinski, entonces lo que le queda al mundo es la anarquía global. Luego, dice, Washington debe gestionar el ascenso de otras potencias regionales y que éstas no supongan una amenaza. ¿Cuáles son esas potencias regionales en ascenso en ese momento? La India, por ejemplo, y otras potencias como Japón, como mismo Alemania, Francia, quizá incluso hasta Turquía. Luego, Brzezinski, en el Gran Tablero Mundial, ve el sistema internacional como un sistema unipolar con un actor dominante, Estados Unidos, pero que no es el único fijo. Por eso, amigos, es bien importante. Miren, aquí les pongo una imagen de Brzezinski para que vean que cerca siempre se encontraba física e imaginariamente también del presidente Jimmy Carter, quien está en pantalla. Entonces, cuando hablamos de un sistema unipolar, hablamos de 1998, hay que contextualizar que en el año de 1998, si ustedes se acuerdan, Estados Unidos acababa de ganar la Guerra Fría, se había desmoronado la Unión Soviética, que era su competidor, ¿no? Y en el contexto de 1991 a 1994 incluso surgieron, pues el sistema, por ejemplo, el consenso de Washington, teniendo Estados Unidos al frente de lo económico, dominando las instituciones internacionales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial. En segundo lugar, surgen conceptos como la seguridad humana versus la seguridad tradicional. En el PNUD, en el PNUD, que es el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, empiezan a venir nuevas concepciones, ¿no? Un mundo que quería convertirse en global, un mundo pacífico, decía Francis Fukuyama en aquella época, el fin de la historia, en donde el ser humano dejaría la violencia para transitar a otro estadio. Pues ya vimos que Francis Fukuyama, famosísimo, falló en su pronóstico. Pero Brzezinski, en ese momento, sin Unión Soviética, recuerden ustedes que la Unión Soviética en ese momento gobernaba ya no era la Unión Soviética, era Rusia, y gobernaba Boris Yeltsin, que era un presidente pues simpaticón, bonito, bonachón, pero muy alcohólico. Y a veces ni siquiera se gobernaba a sí mismo. Por lo tanto, Rusia era un verdadero desorden
y Rusia no estaba en condiciones, por lo menos en ese momento, de competirle a Estados Unidos en un campo que no fuera lo militar. En todos los demás, prácticamente Rusia estaba abajo, a la deriva. Y bueno, amigos y amigas, entonces yo contextualizo, porque saben que es muy importante la contextualización histórica, porque miren, yo creo que todo texto corresponde a un contexto. Si no entendemos qué sucedía en la época en la que fue escrito y publicado una obra, corremos el riesgo de, pues, no comprender de lo que se está hablando. En ese orden de ideas, amigos y amigas, el gran tablero mundial sirve como escaparate para que presidentes como Bush o el mismo Clinton, que ya gobernaba, Clinton ya estaba de salida, pero Bush ya venía, puedan justificar esta incursión hacia Afganistán, esa incursión hacia Irak y el fortalecer las bases militares que tiene Estados Unidos y la presencia militar que tiene Estados Unidos en el Golfo Pérsico, principalmente neutralizando a Irán, al que se le ve como una amenaza, acercando elementos para, pues para mantener a raya también a Rusia. Y por otro lado, amigos y amigas, para asegurarse que con su presencia se asegure también el consumo del petróleo que requiere para seguir impulsando su maquinaria, pues capitalista, sus procesos productivos, sus cadenas de suministro y su proceso industrial, ¿no? Sin pérdida de ningún tipo, aunque para ello tenga que escalar la violencia. En ese sentido, pues, dice Estados Unidos, o somos nosotros liderando el mundo, o es la anarquía. Entonces, identifiquemos a los alfiles, identifiquemos a los potenciales aliados y ubiquemos a los reyes que hay que tumbar. Eurasia es el tablero. La tercera cuestión, la meta de Estados Unidos debe ser la de avanzar hacia la creación de un nuevo núcleo político de responsabilidad compartida encargada de la gestión pacífica del planeta. Vean qué interesante. Dice, somos la superpotencia, pero no queremos ir solo. Para ello vamos a crear un núcleo político de responsabilidad compartida. Es decir, nosotros mandamos, pero necesitamos que haya responsabilidad compartida. Y entonces vamos a echar a andar que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que fue creada específicamente para el tema de la Guerra Fría, pues ya sin Guerra Fría, se acabó en el 91, ¿qué va a hacer la OTAN? Ok, entonces la OTAN del conocimiento acumulado que nos ayuda a trabajar, a manejar las crisis en los Balcanes, en los países del norte de África, en los conflictos en el Medio Oriente, y prácticamente la OTAN va a estar ahí presente para defender a Europa de Rusia. O sea, la OTAN sirve de elemento o sirve de instrumento para mantener a raya a los rusos, aunque en ese momento, en 1998, los rusos no representaban la menor amenaza para Estados Unidos. La otra organización de la que se echa mano es la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, ¿no? La Organization for Security and Cooperation in Europe, que es técnicamente, amigos y amigas, una zona de confort para Estados Unidos, porque aunque los europeos dicen que la soberanía de Europa debe competir a los europeos, Estados Unidos generalmente lo ponía a sus servicios y los europeos, a través de esta Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa y a través de la OTAN, colaboran con Estados Unidos. En Asia, pues el CIARO, la Southeast Asia Treaty Organization, o la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, que ustedes ven en pantalla como CIARO, prácticamente es el equivalente a la OTAN, pero en Asia. En el hemisferio occidental, amigos y amigas, en América, en las Américas, en el continente americano, es importante cómo estos mecanismos, aunque estuvieron presentes, no pasaban del papel. No pasaban del papel y prácticamente entre la OEA
y su aparato militar que era inexistente, que nunca se activó para defender a los países latinoamericanos de invasiones de potencias extranjeras, como por ejemplo fue el tema de la Gran Bretaña en contra de Argentina en las Islas Malvinas, pues prácticamente era papel mojado. Y bueno, pues también alrededor de todo el mundo, Estados Unidos fue teniendo organizaciones aliadas para que se compartiera esta responsabilidad, obviamente con Estados Unidos al frente de ellas y literal bailando al son que se les tocaba desde Washington. La cuarta cuestión que di en este libro y que ustedes, bueno, van a decir, wow, ya entendemos de qué jugaba Brzezinski. La cuarta cuestión tiene que ver con que Estados Unidos debe hacer comprender a la opinión pública la importancia del poder para crear un marco de cooperación geopolítica internacional durable para evitar la anarquía. Entonces, la cuarta cuestión importante es que Estados Unidos debía hacer comprender a la opinión pública la importancia del poder para crear un marco de cooperación geopolítica internacional durable. Es decir, nosotros somos los que estamos a la cabeza de la organización internacional, pero la prensa nos debe permitir ver y legitimarnos como los líderes del mundo para evitar la anarquía global, porque recuerden, amigos, amigas, que en la cabeza de Brzezinski es él o la anarquía mundial. Luego recuerden ustedes que, por otro lado, Estados Unidos requiere siempre de una narrativa y de un discurso que les permita justificar estas campañas mediáticas, que les permita tener un discurso. Dicen ellos, si nosotros vamos, intervenimos y nos ponemos ahí, prácticamente los medios de comunicación nos van a ver como los apestados. Pero si decimos que vamos a Irak a derrocar al tirano, si decimos que vamos a Irak porque Irak está fabricando bombas, armas de destrucción masiva para hacerle la guerra a nuestro aliado Israel y para pelearse con nosotros, entonces ya no se ve tan mal. Ya no somos intervencionistas. Estamos llevando la democracia a un país azotado por un tirano, que es Saddam Hussein. Y si aparte ese tirano tiene armas de destrucción masiva, entonces representa un peligro no solamente para Estados Unidos, sino para la paz mundial. Eso, obviamente, en esta premisa de Brzezinski, que fue impuesta a partir de este libro y que fue adoptada desde el Carnegie Endowment for International Peace, que es un think tank, un centro de investigación radicado en Washington, o de Brookings Institution, que son legitimadores de la política exterior de Estados Unidos, porque incluso le dicen cómo. Son consulting organizations o organizaciones de consultoría que muchas veces asesoran diferentes ramas del gobierno para que el gobierno tome decisiones. Por eso es que acá en México se quiso replicar un poco, los panistas quieren replicar el tema de los think tanks y del fortalecimiento de la sociedad civil organizada y todos estos cuentos con intermediarios para que estos le den consultoría al gobierno en un terreno en donde el gobierno es experto, pero se supone que ellos saben más que el gobierno. Entonces, amigos, amigas, Brzezinski la tiene clara. Dice, Eurasia, dice, tenemos que desarrollar estrategias para derrocar a los opositores, en este caso los chinos o los rusos. La tiene clara, dice, en Eurasia tenemos que identificar también a nuestros aliados. Hay que decirles que o somos nosotros o es la anarquía global. Hay que controlar que no surja una potencia desafiante. Es necesario un terremoto de gran magnitud que convierta en rechazo el rechazo que tenía la sociedad civil en ponerse al servicio del Estado en un fervor nacional patriótico. Brzezinski la tenía clara. Dice, inflamemos el nacionalismo para que se logren someter a la idea
de la invasión. Y fueron a Afganistán. Y en Afganistán no dijeron, vamos a ir a controlar el tema de la amapola. No, señor. No dijeron, vamos a ir a Afganistán para controlar también el tema de los gasoductos. No, señor. Dijeron, vamos a luchar contra los talibanes terroristas. Vamos a desarrollar una ola de luchar contra el terrorismo. Porque si decían, vamos a Afganistán para tratar de incidir, a tratar de apropiarnos de los gasoductos, Irán también es un productor natural de gas natural, valga la redundancia, pero no se puede decir, vamos a ir a derrocar un gobierno a Afganistán porque queremos influir en los precios del gas, porque somos la principal potencia productora de gas, y con ello podemos afectar a los iraníes, que también son buenos productores de gas, a los cataríes, a los mismos rusos, que son archimegaproductores de gas. No, dijeron, vamos por los talibanes terroristas. Entonces, dicen ellos, no queremos decir que vamos a ir a Afganistán a incidir en el gas y a controlar los sembradíos de amapola. La amapola, amigos y amigas, se utiliza para la fabricación de heroína. Casualmente, desde que están los estadounidenses en Afganistán, aumentó el consumo de heroína y también la producción de heroína en Estados Unidos, y buena parte de las muertes por sobredosis son por el abuso de la heroína, y más ahora que ya le están metiendo fentanilo, pero originalmente la amapola viene de Afganistán en su mayoría. ¿Quién sabe por qué, verdad? Y luego después dijeron, Irak tiene armas de destrucción masiva, Irak tiene un tirano, cuando no encontraron razón para poder justificar el tema de las armas de destrucción masiva, pues incluso el Organismo de Naciones Unidas para la Energía Atómica fue a ver, hizo la auditoría, se dio cuenta que no había nada de armas de destrucción masiva. ¿Qué sucedió? Que estos terminaron diciendo, bueno, sí, incluso se cachó en la mentira en la Asamblea General de Naciones Unidas al entonces secretario de Estado Colin Powell, que es un viejo militar condecorado. Entonces, amigos y amigas, ¿qué sucede? Que dicen, ok, si no hay armas de destrucción masiva, lo que sí hay es un tirano, un antidemocrático que financia el terrorismo, aunque tampoco presentaran pruebas de que Saddam Hussein financiara el terrorismo. Y no dijeron que ellos armaron a Saddam Hussein en 1980 para hacerle la guerra a Irán, y tampoco dijeron que ellos armaron a los talibanes para hacerle la guerra a la Unión Soviética en Afganistán entre 1979 y 89, y después los dos monstruitos que habían construido los estadounidenses y la CIA, tanto para el caso de Afganistán con los talibanes como para el caso de Saddam Hussein, que terminan después convirtiéndose en sus enemigos, pues entonces dicen, con unos vamos contra el terrorismo, en el caso de los talibanes en Afganistán, y con otro vamos a derrocar al tirano, vamos a llevar la democracia. Democracy in the war is our responsibility. Y no matter what, Estados Unidos va a llevar su versión de democracia a Irak. Tanto Afganistán es un desorden completo como Irak es un desorden completo. A la intervención estadounidense le han sucedido guerras intestinas particulares que no las han podido superar todavía, no se ha podido pacificar nada, y eso, amigos y amigas, ha generado obviamente que los pueblos que han recibido la ayuda estadounidense, la intervención estadounidense, tengan los tejidos rotos, la producción rota, y que no haya por dónde. Y entonces, amigos y amigas, por eso es importante entender la geopolítica, porque si se fijan, ya hace sentido que no fueron a llevar la democracia, ya hace sentido que no fueron a luchar contra el terrorismo, sino que aquí, como lo pueden ver en la lámina, una de las cuatro cuestiones básicas que ya advertía Brzezinski para hacer creíble la intervención de Estados Unidos en estos lugares era, como dice aquí, que Estados Unidos debe hacer comprender a la opinión pública la importancia del poder para crear un marco de cooperación geopolítica internacional y hacer que la prensa crea que es necesario que Estados Unidos intervenga. Es decir, había que tener legitimidad ante los ojos de la prensa para que la gente pues entendiera de qué iba la jugada.